18 de Lucas, en el nombre del Señor Jesús. Dice así: y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Una vez más, y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Esta parábola les expresaba el Señor, ¿verdad? Donde dice, es necesario orar, ¿verdad? Es necesario orar y siempre, dice, bendito sea el Señor. Hace unos días habíamos empezado, ¿verdad? Esta línea de la oración, entendiendo precisamente que es necesario, hermanos, ¿verdad? Es necesario que el pueblo de Dios ore, que el pueblo de Dios aprenda a orar, bendito sea el Señor. Comentamos que a veces queremos orar, pero rápido se nos acaban a veces las palabras, rápido, ¿verdad? Ya no sabemos qué decir. Bueno, pues este tema busca que nosotros podamos tener palabras, ¿verdad? Saber qué decir, qué expresarle al Señor, porque dice esta parábola, es necesario orar siempre, ¿verdad? Al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, vamos a meditar en esta mañana, ¿verdad? Con la ayuda del Señor Jesús en esto de orar al Señor siempre, porque sí es una gran necesidad. Mire, hermano, cuando encontramos o cuando Dios encuentra un pueblo que aprende a orar, un pueblo que ora, es un pueblo, hermano, que tanto en lo individual, en la vida espiritual de cada uno, como en lo congregacional, va a ser un pueblo bendecido de parte de Dios. Porque la oración, la vida espiritual, es lo que le voy a decir, la vida espiritual prospera o no va a prosperar si no somos personas que aprendemos a orar, ¿verdad? La vida espiritual prospera a través también de la oración. Cuando nosotros, ¿verdad?, aprendemos a orar, aprendemos a ocupar tiempo para pedir al Señor, ¿verdad?, para enfocarnos en las diferentes líneas que tenemos, ¿verdad? Ya vimos 4 y vamos a ver las 4 restantes, pero es una forma de prosperar. La oración prospera la vida espiritual de las personas, porque a través de la oración nosotros podemos pedirle al Señor que nos ayude a caminar en su camino. A través de la oración nosotros podemos pedirle al Señor que Él haga su obra en nosotros, que aquello que no hemos podido vencer, que aquello que no hemos podido lograr, a través de la oración nos humillamos al Señor, aprendemos a orar y Él va a hacer su obra. Él la va a ir completando para su gloria y para su honra. Entonces, la oración, ¿verdad?, viene a traer una parte muy elemental, muy importante, o viene a bendecir, ¿verdad?, la vida de la iglesia, tanto en lo individual como en lo congregacional, ¿verdad? Si usted está anotando, puede anotar el Salmo 119, versículo 33, ¿verdad?, versículo al 37, donde encontramos precisamente, que mire, vamos a leerlo ahí en el Salmo 119, gloria a Dios. El Salmo 119, versículo 33 al 37. 119, 33 en adelante. Dice el versículo 33. Fíjese cómo vamos a hablar aquí, vamos a mencionar aquí que hay prosperidad espiritual, porque fíjese lo que le decía él en su oración. Los salmos, la mayoría son oraciones como cántico también. Dice el versículo 33, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y guardarélo hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Avívame en tu camino.
¿Qué era lo que estaba haciendo este salmista? Estaba orando a Dios, ¿verdad? ¿Y qué le pedía? Le digo que a través de la oración nosotros podemos tener prosperidad espiritual. Le decía, Señor, enséñame tu camino, dame entendimiento para guardar, guíame en tu senda, inclina mi corazón a tus testimonios. ¿Qué estaba buscando? Que cada vez, ¿verdad?, su vida espiritual fuera mejor, que cada vez su vida espiritual tuviera una prosperidad. De hecho, hasta le dice, avívame en tu camino, ¿verdad? Esa palabra avívame, ¿verdad?, es que pueda yo, ¿verdad?, tener más disposición, pueda tener yo más libertad, pueda crecer en lo espiritual. Avívame en tu camino. Entonces, la oración, hermanos, es tan importante, ¿verdad?, que el pueblo de Dios podamos hacer esto, que es lo que le da prosperidad a la vida espiritual, la oración. Ahora mire, la oración es muy amplia y en muchos sentidos prospera. El evangelismo, el que las almas se conviertan muchas veces al camino del Señor, ¿sabe?, depende de la oración también del pueblo de Dios. De que haya un pueblo, ¿verdad?, que intercede por las almas, que haya un pueblo que intercede, ¿verdad?, por los hombres, que como leímos en Timoteo, vea un pueblo que hace rogativas, que hace peticiones para que otros se conviertan, para que en la familia haya conversiones, para que la familia, ¿verdad?, entienda, pues es a través de la oración también. La oración prospera, ¿verdad?, el evangelismo, en otras palabras. Bendito sea el Señor. La oración, hermano, gloria a Dios, también nos permite que podamos tener paz para salir entonces en las circunstancias que a veces nos agobian también. Un pueblo que aprende a orar no va a estar, ¿verdad?, inquieto en las necesidades económicas, en las necesidades físicas, en las necesidades de diferente, porque él va a poner su descanso en la oración. Por eso, ¿verdad?, es que Efesios, lo leímos hace 15 días, ¿verdad?, 4, decía que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Un pueblo, hermano, que ora, el Señor, hermano, lo bendice con su misma presencia también, que tanta falta le hace, hermano, a la iglesia siempre estar con la presencia del Señor. Eso lo vemos, mire, aquí en el mismo Salmo 119, versículo 58. Ahí donde está, pero busque solamente el versículo 58. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Versículo 58, donde dice, leemos el 57, dice, mi porción, oh Señor, dije, será guardar tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. ¿Cómo viene la presencia de Dios a nuestras vidas? ¿Cómo podemos estar fuertes en Dios también? A través de la oración, a través de suplicar al Señor su presencia, su ayuda, su fortaleza. Es como podemos estar, ¿verdad?, tener esta bendición. Tu presencia supliqué de todo corazón. Bendito sea el Señor. ¿Por qué a veces, hermano, la iglesia no pasa las pruebas que se le presentan a su vida, o el creyente, o aquel que empieza? Porque a veces no pasa las pruebas, es porque hay falta de oración también. Dijo el Señor, ¿verdad?, orad, velad y orad. Bendito sea el Señor. La falta, hermano, de oración hace que a veces el hombre no pase, la mujer no pase las pruebas, porque no está fortalecida en la oración. Por eso aprender, hermanos, a orar, aprender a dedicar tiempo, hermano, a la oración, ¿verdad?, viene a ser una parte muy fundamental para la iglesia. Se dice, hermano, según estadísticas de gente que busca investigar, se dice que la iglesia, hermano, del Señor no ora mucho, que la iglesia del Señor no sabe pasar tiempo en oración, ¿verdad?, que es una actividad que a veces cuesta mucho trabajo hacer, y yo creo que sí, pero qué bueno que podamos aprender a orar. Quizá a veces no podemos pasar mucho tiempo en la oración porque no sabemos qué decirle,
porque se nos olvida, porque a los 5 o 10 minutos ya se nos acabó lo que teníamos que expresar, pero precisamente por eso estamos aprendiendo a orar. ¿Se acuerda que ahí en Lucas, vamos al Evangelio, en Lucas 11, se acuerda que mencionamos que el Señor hermano Jesús pasaba mucho tiempo en oración? Incluso en una ocasión la Biblia dice que pasó toda la noche orando. Se aventó varias horas el Señor, hermano, toda la noche, no sé, 8, 10 horas orando, bendito sea el Señor. Y pues nosotros decir 8 horas, ¿verdad? Pues nos hace, si hasta a veces 1 hora, ¿verdad? Se nos hace muy complicado. Bendito sea el Señor. Pero aquí, miren, en el capítulo 11, precisamente, comentamos que uno de los discípulos lo ve orar al Señor. Y sin duda que le digo, las oraciones que el Señor hacía eran duraderas. 11:1 dice, y aconteció que estando él orando, o sea, el Señor estaba orando en un lugar, como acabó, estaba orando ahí el Señor, y como acabó, cuando acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lo vio, ¿verdad? Orando, lo vio que duraba y pues como que él dijo, ay, yo no puedo. ¿Cómo le hace? Bueno, le preguntó y le dijo, enséñanos a orar. La intención, ¿verdad?, de estos dos temas es que podamos nosotros, hermanos, ir aprendiendo a orar. Ya, ¿verdad? Mencionamos, dice el versículo 2, que él entonces les empezó a decir, bueno, cuando oraréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando él le preguntó, ¿verdad?, que cómo le hacía, ¿verdad?, o cómo orar, ¿verdad?, que le enseñara a orar, el Señor le empezó a decir esto. Y mencionamos, hermano, que mucha gente se ha confundido, ¿verdad?, porque piensa que esta es una oración de repetir, de decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y hay personas que han hecho una repetición de esto y saben, ¿verdad?, y rezan, dicen el Padre nuestro. Pero aquí el Señor no estaba diciendo que nosotros lo repitiéramos. El Señor aquí estaba diciendo algunas claves que nosotros podíamos usar para aprender a orar. Y la primera clave que el Señor dice aquí para aprender a orar, que ya mencionamos, nomás lo voy a mencionar así de pasadita, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que nosotros, cuando vayamos a orar, tenemos que aprender a santificar al Señor. Santificar el nombre de Dios, que es adorar al Señor, es darle las gracias, es reconocer que Él es grande, es reconocer que no hay nadie como Él, es reconocer, ¿verdad?, que Él es el Dios de los dioses, el eterno, el altísimo, el soberano. Eso es darle o santificar el nombre del Señor. Si nosotros aprendemos a santificar el nombre del Señor desde que iniciamos a orar, pues ahí vamos a llevarnos unos minutos. Bendito sea el Señor. En no pedirle al Señor, aquí santificar el nombre del Señor, se trata de darle al Señor alabanza, se trata de darle adoración. Ahora dice después, ¿verdad?, después de que explica, santificado sea tu nombre, dice, venga tu reino. Mencionamos también que es que venga el reino, eso es interceder por las personas, para que venga el Señor a reinar en sus vidas. Eso es que venga el reino de Dios. Cuando usted vea al Señor, ven a mi hijo, ven a mi esposo, ven, ¿verdad?, a mi pariente, ven a mi vecino, ¿verdad?, que te conozca, que tú reines su vida, su corazón. Eso es pedir que venga el reino. Eso es que venga el reino de Dios a sus vidas. Bendito sea el Señor. Y imagínese cuánta gente conocida tenemos. Pues si usted dedica tiempo para orar, ¿verdad?, por su hijo, por su esposa, por su esposo, ¿verdad?, por sus nietos, los que tienen, ¿verdad?, no sé, pues ahí va a consumir más tiempo también.
Alabamos al Señor Jesús. Ahí va a llevar más tiempo porque hay mucha gente que tenemos conocida que a lo mejor no ha venido porque también poco hemos dedicado a orar, a pedirle a Dios que venga el reino sobre sus vidas, que se conviertan al Señor, que sean trasladados del reino de las tinieblas. Sabe que todo aquel que no conoce las cosas de Dios está bajo el reino de las tinieblas. Y es necesario que Dios lo traslade al reino de la luz, que es el reino de Jesucristo. A través de que nosotros podamos pedir en la oración, bendito sea el Señor, podamos también hacer este trabajo. No solamente es hablar la palabra, es orar también para que otros vengan a este conocimiento. Ahora dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Quiénes son los que ya estamos, hermano, puestos para hacer la voluntad de Dios como se hace allá en el cielo, aquí en la tierra? Pues es la iglesia. Cada persona que declara ser creyente a la palabra de Dios sabe qué es lo que busca, hacer la voluntad de Dios. ¿Pero cómo? Pues tenemos que irle pidiendo, como leímos al principio en el Salmo 119, le decía aquel salmista, dame entendimiento para guardar tu palabra. Avívame en tu camino, ¿se acuerda? ¿Qué estaba buscando? ¿Qué quería hacer? Hacer la voluntad de Dios. Y para eso él tomaba tiempo también. Para que la obra de Dios, hermano, se perfeccione en nosotros. Usted a lo mejor tiene algunas cosas todavía que no ha vencido. Usted puede pedirle al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Mira, esta parte, tú sabes que muchas cosas ya las cambié o las has cambiado en mí. Muchas cosas ya las dejé, pero todavía faltan esta y esta y esta otra. Ayúdame para poder vencerlas. Ayúdame para que tu palabra sea perfecta en mí. Pueda yo avivarme en tu camino. Eso es, hermano, ese es el tercer punto, que se haga la voluntad de Dios como se hace allá en el cielo, aquí en la tierra, a través de mí y a través de cada individuo que venimos a ser la iglesia del Señor. Amén, bendito sea el Señor. Y el cuarto punto, pues ese es el más conocido, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que es ahí todas nuestras necesidades físicas. Usted tiene necesidad económica, ahí también Dios quiere que ore por ello. Tiene necesidad física, ¿verdad? Dios quiere que ore por ello también. Tiene algún problema, ¿verdad? Que la despidieron o lo despidieron o le bajaron el sueldo o no sé. Dios puede llevar esa carga también y usted hace bien en orar a Dios por el pan de cada día. Porque el Señor prospere su trabajo, ¿verdad? Porque el Señor prospere sus manos para lo que va a desempeñar. En ese punto 4 de darnos el pan de hoy, ahí se involucra esa parte, que también Dios quiere que nosotros podamos orar. Y fíjese, si tan solo en estos 4 puntos nosotros lo hacemos dedicadamente, pues ahí va a tener usted un tiempo ya. Un tiempo para llevarlo, ¿eh? Un tiempo para orar a Dios y que se le va a pasar porque usted se va a centrar en lo que va a ir pidiendo, ¿verdad? Usted se va a centrar, ay Señor, primero te voy a santificar tu nombre, luego voy a empezar a pedir por mis parientes, por los allegados a mí, que te conozcan, y luego voy a pedir por mi vida espiritual, que tú hagas tu voluntad en mí, y luego voy a presentarte mis necesidades físicas. Pues ahí ya va a ir llevando un tiempo en donde usted va a orar y va a sentir paz, y va a sentir bien, y va a prosperar, porque hermano, las oraciones no solamente es hablar con Dios. Quiero decirle que la Biblia dice que al que pide, se le dará, que al que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. O sea, la oración es hablar con Dios, pero tiene efectos, hermano, efectos importantes para que haya en nosotros bendiciones de parte de Dios. Amén. Entonces, aquí vamos a mencionar ahora los 4 puntos más que todavía tienen que ver con la oración. Después de que él dice, el versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, menciona otra parte importante. Mire, hermano, que a veces, mire, las personas que rezan esto, que repiten, porque la palabra rezar es repetir, que recitan o repiten este pasaje de la Biblia, no entienden lo que está diciendo muchas de las veces. Solamente lo está diciendo como una repetición y así no sirve. Estas eran claves para poder orar. Y fíjese cómo el versículo 4 menciona algo que es muy importante, que a veces a lo mejor alguien lo repite y lo repite y lo repite, pero no tiene el sentido de lo que está diciendo.
Aquí en el versículo 4, fíjese, esta parte, le dice el Señor que también tenemos que ocupar tiempo. ¿Para qué? Dice, perdónanos nuestros pecados. Perdónanos nuestros pecados. ¿Será acaso que nosotros le fallamos a Dios? ¿Será acaso que nosotros cometemos pecados ante Dios? Bendito sea el Señor. ¿Será acaso que hay cosas que nosotros a diario tenemos que decirle, Señor, perdóname porque hoy me equivoqué? Hoy hice algo indebido, Señor. Hoy hablé palabras que no debía haber expresado. Hoy me airé tanto que hice algo que no convenía hacer. Alabamos al Señor Jesús. Y por lo tanto fallé, y por lo tanto pequé, y por lo tanto te ofendí. Esta parte tiene que ver, hermanos, con que también es un tiempo para pedirle a Dios perdón. Perdónanos, dice aquí, perdónanos. Bendito sea el Señor. La Biblia dice, hermano, en el Salmo 103, mire, acompáñeme por favor. El Salmo 100, no le pierda ahorita Lucas porque vamos a estar volviendo ahí, pero vamos al Salmo 103. Salmo 103. Es un punto más, hermanos, digamos que es el punto 5. ¿Qué? Pedir perdón a Dios. Reconocer que fallamos contra Dios. El Salmo 103. Bendito sea el Señor. Versículo 3 solamente. Salmo 103, versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que perdona, fíjese. ¿Por qué no dice en un tiempo pasado y no dice en un tiempo futuro? No dice Él es quien perdonó y tampoco dice Él es quien perdonará. Está hablando de un tiempo presente. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es decir, hermano, que hasta la fecha, ya quizá muchos de nosotros, ya el Señor ya se perfeccionó la obra y ya no cometemos graves errores. Y qué bueno, pero quizá todavía hay pequeños errores de los cuales nosotros tenemos que irnos arrepintiendo y pidiendo perdón a Dios también. Hay pequeñas cosas quizá que todavía por ahí nos manchan, que todavía son fallas y que uno, hermano, tiene que tener el corazón también, o son otros minutos para pedirle, Señor, perdónanos. Aquí dice que Él es quien perdona en un tiempo presente porque aún fallamos. Pero mire, también aquí hay algo importante. En el Salmo 51, gloria a Dios, el Salmo 51, versículo 3 y 4. Para ocupar nosotros ese punto 5, hermano, tenemos que ser humildes para reconocer que fallamos. Tenemos que ser humildes para reconocer que cometemos faltas contra Dios y que a través de esa humildad podamos pedirle a Dios perdón. Dice el versículo 3, 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco, ¿verdad? Versículo 4, a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He hecho lo malo, o sea, tú me has visto, Señor. No puedo engañarte, ¿verdad? Que hoy hablé algo que no debía hablar. Hoy a lo mejor hasta mentí. Hoy, ¿verdad? Me enojé tanto que hice algo que indebido, no sé. Bendito sea el Señor. Aquí el punto, hermano, es que en la oración nosotros tenemos que poner como el quinto punto que tenemos que tener el corazón de humildad para pedirle a Dios perdón, para reconocer.
Incluso, mire, a veces los que ya tenemos tiempo caminando con el Señor, debemos de pedirle perdón, no solamente, no propiamente por las cosas que no debemos hacer, sino a veces por las que tenemos que hacer y no las hacemos. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia que le es pecado. Hay veces que sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas buenas y no las hacemos. Y ahí, Señor, perdóname porque tenía que haber hecho esto. Tenía que haber ayudado a mi hermano, ayudado a mi hermana. Tenía que haber, no sé, prestado ese servicio. Tenía que haber hecho algo por ella y no lo hice. Perdóname. Ese es el quinto punto importante, hermano, que nosotros nos tiene que llevar, ¿verdad? O nos va a llevar a tiempo para, hermano, orar al Señor. El Salmo 130, bendito sea el Señor. El Salmo 130. A veces cuando menos pensamos, hermano, ya hablamos mal de alguien, ¿cierto? Hay que pedirle perdón a Dios, porque a él no le gusta la murmuración, ¿verdad? No le gusta la crítica. No somos nosotros jueces para criticar, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, hay cosas que tenemos que pedirle a Dios perdón. Mire, el Salmo 130 dice, versículo 1, en el nombre de Jesucristo. De los profundos, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Empero hay perdón cerca de ti para que seas temido. ¿Cómo oraba este salmista? Le decía, Señor, en otras palabras, inclina tu oído y perdóname. En ti hay perdón, le decía. Porque si tú no me perdonas, si tú miras a los pecados y no me perdonas, ay, no me vas a escuchar, en otras palabras. Pero él decía, en ti hay perdón. Quinto punto, hermano, perdónanos, decía ya el Señor. Ustedes van a orar así. Y entre esos 5 puntos le dice uno, ¿verdad? Que estamos viendo ahora, perdónanos, perdónanos. Tenemos que enfocarnos, hermanos, en pedir también perdón a Dios. Incluso, mire lo que dice el Salmo 19. Gloria a Dios. Incluso por lo que dice aquí, mire, el Salmo 19. Versículo 12. El 19, Salmo 19, versículo 12. Dice, los errores, ¿quién los entenderá? Y decía David, líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Quizá, hermano, hay cosas que vamos a hacer en el día o en la semana y a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de que es algo que no agrada a Dios. A lo mejor ni siquiera caemos, ¿verdad?, en conciencia de que de que es algo indebido. Y David decía, Señor, aún de lo que yo no veo, de lo que me es oculto, líbrame. En otras palabras, perdóname. A lo mejor ofendemos a alguien y ni cuenta nos damos. A lo mejor hacemos sentir mal a alguien, ¿verdad? Y ni cuenta nos damos. Pues aún ahí decía David, Señor, perdóname lo que no vi. Perdóname si algo no me di cuenta y afecté y dañé y no me di cuenta, perdóname. Ya cuando nos damos cuenta, pues con más razón, ¿verdad? Hay que pedirle perdón al Señor. Con más razón hay que decirle, ay Señor, ayúdame porque necesito cambiar esta actitud. Necesito cambiar, ¿verdad?, este comportamiento que tengo hacia mi nuera, hacia mis hijos, hacia mis nietos, no sé, hacia mi esposo, mi esposa, viceversa.
esta actitud no es buena, ayúdame, ¿verdad? A cambiarla, pero perdóname también. Bendito sea el Señor. Y es el quinto punto, hermano, perdónanos, ¿verdad? Unos minutos que podemos, hermano, ocupar. Fíjese, si tan solo en esto, hermano, la iglesia o cada persona que quiere aprender a orar se ocupa en eso, en pedir perdón por lo que ha cometido, de ahí ya unos minutos va a consumir. De ahí unos minutos va a pasar. Y posiblemente hasta se quede pues un buen ratito ahí pidiéndole perdón al Señor. Cuando lo hace de su corazón va a ser algo muy bonito. Volviendo a Lucas 11, en el nombre del Señor Jesucristo, Lucas 11, entonces el Señor les dijo, ¿verdad? Perdona, van a ustedes a orar así, perdónanos nuestros pecados. Lucas 11, versículo 4. Perdónanos nuestros pecados. Ahora dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Mire, cuando alguien hace de esto un rezo, le digo, muchas veces no medita ni lo que está diciendo. Pero aquí está hablando de el sexto punto, hermano. El sexto punto es el siguiente, ¿verdad? Dice aquí, como nosotros también perdonamos. Bendito sea el Señor. Para nosotros, hermano, aplicar el sexto punto, que es orar por los demás. Pero vamos a mencionar, hermano, que es necesario que no tenga yo amarguras contra alguien, que no tenga, hermano, rencores contra alguien. Porque mi deber, hermano, en el sexto punto, no propiamente es perdonar a los demás. Aquí mi deber es orar por los demás. Pero si yo tengo algo contra alguien, no voy a poder orar por él. ¿Sí? Si yo tengo algo, ¿verdad?, contra un hijo o contra un hermano en la congregación, por decir, ¿verdad?, yo no voy a poder orar por él. Y la Biblia a mí me dice en el sexto punto, hermano, cuando aquí la Biblia habla de perdonar a los demás, está hablando que la Biblia a mí me enseña, hermano, que yo debo de orar por los demás. Efesios, mire, capítulo 6, carta a los Efesios, capítulo 6. Bendito sea el Señor Jesús. Efesios 6. ¿Alguna vez hemos sentido algo contra alguien, hermano? No me diga. Solamente piénselo. Pero realmente, si usted se ha fijado, por lo general, por la persona que sentimos algo, no podemos orar por él. Porque sentimos aquello en nuestro corazón, aquella carga, aquella amargura, aquella aflicción, ¿verdad? Nos acordamos, ay, pero es que me dijo, ay, pero es que lo que me dijo, lo que me hizo, no lo puedo. Entonces no puede usted orar por él, no puedo yo orar por él. ¿Por qué? Porque el sexto punto, hermano, para yo poder aplicarlo, tengo que aprender a perdonar para poder orar. Dice aquí el capítulo 6 de Efesios, versículo 18. 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación, ¿por quién? Por todos los santos. ¿Quiénes son esos santos? Son los que el Señor ha santificado y están vivos, ¿verdad? No son los santos que por ahí algunos piensan, ¿verdad?, que están ya en un cuadro y que son santos que ya se mueren. No, los santos estos son los santos vivos, ¿verdad? Los que Dios está santificando con su palabra. En otras palabras, son los hermanos, son la misma congregación, son mis allegados, ¿verdad? Donde la Biblia me está diciendo a mí que yo debo de orar por todos los santos. ¿Usted cree que yo, por ejemplo, necesito de sus oraciones? Claro.
Usted necesita de las oraciones también, claro, cada uno de nosotros, hermano, sin importar si tenemos 1 año, 2 años, 3 años, sin importar si tenemos 10, 20 años, necesitamos de las oraciones los unos de los otros. ¿Cierto, hermanos? Necesitamos de las oraciones los unos de los otros, sí. Pero para nosotros aplicar el sexto punto, yo necesito, ¿verdad? Para yo orar por usted, yo necesito estar bien con usted. Para que usted ore por mí, usted necesita estar bien conmigo, porque de otra manera usted no va a poder orar por mí si usted siente algo contra mí. Yo no voy a poder orar por usted si yo siento algo contra usted y no lo he perdonado. Por eso el punto 6, ¿verdad? Tiene que ver con el perdónanos. Bueno, primero es perdónanos como nosotros también perdonamos. Para poder nosotros orar por los hermanos, por todos, dice aquí la Biblia, yo debo de estar sin amargura, sin rencor. Yo debo de haber perdonado. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso dice aquí, el mandamiento o el sexto punto es orar por todos, pero yo debo de estar en paz, es decir, yo debo de haber perdonado a mi hermano que me ofendió. Todos ofendemos muchas veces, todos por algo a veces nos podemos sentir mal, pero tenemos que aprender a perdonar. ¿Para qué? Para poder aplicar este punto, orar por los hermanos. Orar por los ministros. Mire, vamos a leer ahí en Colosenses. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Perdón, es Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, no es Colosenses. Es Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses, está adelantito ahí de Efesios, está Filipenses, Colosenses y luego Tesalonicenses, primera carta, pero usted va a ir hasta la segunda carta. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios. Segunda de los Tesalonicenses 3:1 dice: resta, hermanos, que oréis por nosotros. ¿Sí se fijan que dice así? Resta, hermanos, segunda Tesalonicenses 3:1, resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros. ¿Qué estaba mandando aquí o qué es un tiempo aquí de oración? Es orar por los demás. Mire, los congregantes, hermano, cada congregante tiene la responsabilidad de orar por sus ministros, ¿sabe? Tiene la responsabilidad de orar por sus ministros, para que hablemos palabra de edificación, para que hablemos con libertad, para que hablemos, hermano, la palabra de Dios como debemos de hablarlo, así lo dijo Pablo en una ocasión. Ahora, los ministros tenemos la responsabilidad de orar por ustedes como pueblo de Dios también. Por las personas que están llegando, por los hermanos que ya tienen un tiempito caminando, los que ya tienen más años. Hay una responsabilidad también de orar unos por los otros. Amén, hermanos. Inclusive hasta, esto es local y hasta fuera de la localidad también. Ustedes yo sé que oran por nosotros. Las iglesias de Juárez, ¿verdad? Oran por los de Guadalajara. Las iglesias de Guadalajara oran por los de fuera también. Amén, hermanos. Oramos unos por los otros. Pero ¿qué pasa, hermano, si hay diferencias y no nos perdonamos? Pues vamos a dejar de orar. No, es que yo no voy a orar por la iglesia de Juárez porque allá los hermanos han tratado muy mal. No, no podemos, tenemos que perdonar. O ustedes no van a orar por los de Guadalajara porque los tratan mal. No, ¿verdad? Tenemos que orar unos por otros y aún en lo local, ¿verdad? En las localidades, la congregación local, cada uno, hermano, tiene que procurar siempre estar en paz, es decir, practicar el perdón. ¿Para qué? Para que podamos aplicar el sexto punto, que es orar unos por los otros. Usted como congregante, ¿verdad? No puede, hermano, amargarse contra el ministro. Tiene que aprender a perdonarlo.
yo, ¿verdad? O nosotros como ministros tampoco podemos amargarnos contra los congregantes, ¿verdad? Tenemos que perdonar porque debemos de orar por ellos. Y todos unos a otros debemos de orar. En Lucas 11, mire, Lucas 11, perdón, Marcos 11. Marcos 11. Gloria a Dios. Marcos 11, versículo 25. Gloria a Dios. Marcos 11, versículo 25. Dice, y cuando estuviereis orando, perdonad. ¿Sí dice así? Cuando estuviereis orando, Marcos 11, 25. Cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Cuando estuvieres, note, orando, perdonad. Porque de otra manera yo no voy a poder orar por esa persona que yo siento algo. Amén, hermanos. ¿Qué debo de hacer? Yo, el Señor, en ese punto me dice que yo debo de orar por Él, aunque me haya hecho, me haya lastimado, yo debo de orar por Él, pero entonces tengo que perdonarlo primero. Me ofendió, me hizo, bueno, pues lo perdono, ahora voy a orar por Él. Bendito sea el Señor. Porque de otra manera no podemos orar, hermano. Entonces el punto, ¿verdad? Sexto tiene que ver con el perdonarnos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que oremos unos por los otros. Que en las congregaciones entremos en conciencia, hermano, que cada miembro necesita de la oración. Yo me alegra, ¿verdad? Mucho cuando oigo hermanos nos hablan, ¿verdad? Inclusive de otros lugares, ¿verdad? Y nos dicen, hermanos, estamos orando por ustedes. Pues me da mucha alegría. Porque sé que sus oraciones nos están haciendo fuertes también. Y de la misma manera nosotros también oramos, ¿verdad? Por ustedes. Porque eso, hermano, nos mantiene firmes, ¿verdad? Nos mantiene que podamos seguir adelante. Pero entonces, para que esto siga siendo firme y fuerte, tenemos que aplicar el perdonarnos también. Si algo hay que perdonar, claro, ¿verdad? Si no hay nada, pues con más razón vamos a orar, pero cuando hay cosas que intervienen, que se ponen, ¿verdad? Y nos obstaculizan, pues tenemos que aprender a perdonar para seguir orando los unos por los otros. Entonces, fíjese, el punto 5 es perdónanos. Hay que ocupar tiempo para pedirle perdón a Dios. Punto 6, como nosotros también perdonamos. ¿Para qué hay que perdonar? Para aplicar, ¿verdad? El punto y seguir orando unos por los otros. Bendito sea el Señor. Y el punto 7, ¿verdad? Sería, no nos metas, dice, en tentación. Bendito sea el Señor. No nos metas en tentación. Ese sería el punto 7. Que también, hermano, es importante decirle al Señor. Aunque aquí, hermano, en el punto de la tentación, hay una versión que en lugar de decir no nos metas en tentación, dice no nos dejes caer en tentación, que creo que es la más apropiada. Porque la Biblia dice en Santiago 1 que Dios no puede tentar a nadie, que Dios no es tentado por el mal. Bendito sea el Señor. Que cada uno de su concupiscencia, ¿verdad? Es atraído y es seducido. Entonces aquí la oración es más bien que no nos deje caer en la tentación. Mire, vamos a leer ahí en Gloria a Dios. Bendito sea Jesucristo. Vamos a leer ahí en Mateo. Acompáñenme a Mateo. Gloria a Dios. Mateo 4, versículo 1. Nosotros, Dios no nos mete, no viene la tentación de Dios, hermano. La tentación no viene de Dios. Pero sí hay en la palabra de Dios, hermano,
que Dios permite que seamos tentados. Amén. Es diferente. Dios no viene de él la tentación, pero él permite que seamos tentados. ¿Sí? Aquí en el capítulo 4, mire, de Mateo, versículo 1, cuando habla de la tentación al Señor Jesucristo, fíjese, dice que fue tentado por el diablo, porque el diablo es el tentador, precisamente. Él sí es el que tienta. Pero fíjese, en el 4.1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El tentador es el diablo, pero el Señor es el que de alguna manera va a permitir que vayamos nosotros a la prueba, a la tentación ahí. ¿Para qué? Para poder salir victoriosos. ¿Sí? Él no nos tienta, porque Él no tienta a nadie, pero Él permite que vayamos para allá, a esa situación, para poder salir victoriosos. Amén. Entonces, aquí dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nuestra oración, hermano, dice entonces, no nos dejes caer en la tentación. Es decir, hermano, que en el momento de la prueba, de la tentación, usted sea capaz, y yo, con la ayuda de Dios, de poder salir victoriosos. Y eso es algo que también tenemos que pedirle al Señor. Porque dice, hermano, allá en la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 10, primera carta a los Corintios, capítulo 10, gloria a Dios. Primera a los Corintios 10. Está hablando precisamente de que Dios nos ayudará en la tentación, y eso es lo que hay que pedirle a Dios, hermano. Que Él nos ayude cuando seamos probados, cuando seamos tentados, y no nos permite caer en ello. Nos permita tener la victoria, como dice aquí el capítulo 10 de Primera a los Corintios, versículo 13. ¿Lo tiene? Dice, no nos ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. O sea, en otras palabras, ¿verdad? El punto séptimo está, hermano, en el sentido de que nosotros le podamos decir, Señor, siempre dame la fuerza para vencer, para no caer en la tentación, para salir adelante de la prueba, para no dejarme derrotar ahí. Como el Señor Jesús, hermano, vino el tentador, ¿verdad? Empezó a decirle, si eres hijo de Dios, pues manda que esta piedra se haga pan. Si eres hijo de Dios, lo subió al pináculo del templo, a la parte más alta, le dice, aviéntate, ¿verdad? Que si eres hijo de Dios, Dios te va a sacar. Y luego le dice, pues le mostró los reinos, ¿verdad? Y su gloria, y le dice, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Le tentó 3 veces, pero el Señor no cayó en la tentación. El Señor tuvo la victoria. Entonces nosotros, hermano, el punto séptimo es, ¿verdad? No nos dejes caer en la tentación, Señor, dame la victoria, que si viene el tentador a tentarme, yo pueda decir no. Yo pueda decir ahorita tampoco, ¿verdad? Y yo pueda salir victorioso. Y yo pueda salir, ¿verdad? Vencedor en el nombre de Jesucristo. Pero para esto, hermano, el Señor nos está diciendo, pónganse a orar también. Pónganse a orar. Pídanle a Dios que no los deje caer en la tentación. Es un tiempo también para orar. Ahí en Judas, mire, la carta a Judas está pegado a Apocalipsis. Realmente es un capítulo. Judas, gloria a Dios. Alabado sea Jesucristo. Creo que ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a ir rapidísimo. Gloria a Dios. Judas 1, versículo 24. Amén. Dice, y aquel pues, 1:24, y aquel pues que es poderoso, ¿sí sabe quién es ese que es poderoso? Para guardarnos sin caída
y presentarnos delante de su gloria irreprensibles con gran alegría. ¿Sí sabe quién es? Dice el 25, por si todavía no lo entendía. Dice, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Dios, hermano, es poderoso para guardarnos sin caída. A lo mejor nosotros muchas de las veces hemos caído en la tentación porque no hemos estado orando, hermano. Orad, dijo el Señor, para que no entréis en tentación, ¿se acuerda? Usted quiere ser librado de la tentación, quiere salir victorioso en la tentación. Es tiempo de orar también, hermano. De decirle, Señor, guárdame. Tú sabes que esto me llama la atención y quizá voy a andar ahí, voy a mover, no sé. Ayúdame para poder vencer. Guarda mis ojos. Guarda, ¿verdad?, mis pensamientos, guarda mi lengua, guarda mis manos, guarda mis pies, ¿verdad?, mi corazón, guárdalo. Tú eres poderoso para presentarme delante de ti sin mancha, irreprensible, ¿verdad? Presentarme sin caída. Fíjese qué bonito dice ahí, sin caída delante de Él. Bendito sea el Señor. ¿Cómo lo voy a hacer? Hay que orar, hermano. Es el punto séptimo, orar al Señor, que no nos meta en tentación, es decir, que no caigamos, hermano, en la tentación. Y por último dice, ¿verdad? Líbranos de el malo. Punto 8, hermano, bendito sea el Señor. El malo, o la versión 60 que dice el mal, bendito el nombre de Jesús. ¿Qué es eso de líbranos del malo? Vamos a leer rápidamente ahí en el Salmo 140, mire. Ya vamos a terminar, vamos a ir terminando. Voy a decir esto rápidamente porque ya el tiempo se me está yendo o se me fue. El Salmo 140, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, Salmo 140, bendito sea el Señor. Salmo 140. ¿Habrá, hermano, gente mala en la calle? ¿Habrá gente, hermano, que está buscando hacer daño en la calle? ¿Verdad que sí? Mucha. ¿En dónde? En todo lugar. En todo lugar. Mucha gente a veces, hermano, de salir está peligrando y no lo sabe. De salir, hermano, si nosotros estamos con vida, es porque Dios nos ha guardado, ¿sabe? Pero en eso tiene que ver el punto 8, hermano, de que nosotros tenemos que dedicar también un tiempo para pedirle protección a Dios. Un tiempo para pedirle al Señor que nos guarde, que nos libre. El Salmo 140, fíjese lo que dice el versículo 1 y lo que oraban los siervos de Dios. Dice, líbrame, oh Señor. ¿De quién? De hombre malo. Guárdame de hombre violento. Fíjese. Líbrame de hombre malo y guárdame de hombre violento. Oiga, hermano, en la calle, andando uno en la calle, a veces puede andar hasta muy cerca de un hombre violento, de un hombre armado, de un hombre que no sabe uno las intenciones, hermano, que pueda tener hacia nosotros, hacia las personas. Pero qué bonito, hermano, cuando el pueblo de Dios ora a Dios y le dice, Señor, voy a salir, líbrame del hombre malo. Líbrame del hombre violento. Oiga, hasta manejando, hermano, hay quien, ¿verdad? Es dado a pleitear, ¿verdad? Porque se le metió, porque se le afrenó, porque va muy lento. Hay mucho hombre violento. Y necesitamos que Dios, hermano, nos libre. El Salmo 59, mire lo que dice también. Bendito sea el Señor. Salmo 59. Bendito sea Jesucristo. El Salmo 59, versículo 2. $59:2 dice, líbrame de los que obran iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. ¿Ves? Bendito sea el Señor. Hombres sanguinarios hay en este mundo, hermano, sí.
Que no se tientan el corazón para hacer, hermano, cosas, para derramar sangre. Y que andan ahí, pueden andar muy cerca hasta de nosotros, pero fíjese lo que decía el salmista: líbrame del hombre violento, líbrame del hombre sanguinario. Encomendaba al Señor, hermano, su salida. Como dice el Salmo 121, y ahí concluimos. Bendito sea el Señor. Salmo 121. Bendito sea el Señor. Es el punto 8, hermano. Pedir al Señor que nos libre del hombre malo, del hombre sanguinario. O dice este es el Salmo 121, hermano, de todo mal también. Bendito sea el Señor. Ahorita hay enfermedad, hay contagio, hermano. Pues aquí está también esto. Líbrame de todo mal, de toda enfermedad, de todo virus, ¿verdad? De todo lo que pueda estar ahí. Hay que ocupar tiempo para decirle: Señor, líbrame. Que no me toque nada de eso. Bendito sea el Señor. Fíjese, dice el 121, versículo 1. Vamos a leerlo todo, está muy hermoso. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que ¿qué? El que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. Yo puedo orar a Dios porque Él es mi guardador, hermano. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de ¿cuánto? ¿Cuántos males hay, hermano? Hay muchos. Enfermedades, accidentes, hermano. Hasta muchos peligros en la calle. Y hasta dentro de la casa a veces, bendito sea el Señor. Pero dice aquí: el Señor te guardará de todo mal. El Señor guardará tu alma. El Señor guardará tu salida. Cuando tengo que salir al trabajo, al mercado, al súper, no sé, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Le gusta? Es una bendición, hermano, de parte de Dios. Pero es el punto número 8, hermano. Orar a Dios. Dijo el Señor, ¿verdad? No solamente decir: pues el Señor me va a guardar y ahí voy para afuera. No, orar a Dios. Orar a Dios porque el punto 8 dijo el Señor, ¿verdad? Perdónanos, ¿verdad? Dice el Señor, así van a orar, porque nosotros perdonamos, y luego: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso es lo que debemos de pedirle al Señor en nuestra oración, que nos libre, hermano. Bendito sea el Señor. Si hacemos, hermano, seguimos estos puntos, verá que podemos, hermano, orar de más tiempo a nuestro Dios, y no solamente orar, ¿verdad?, sino ser bendecidos de parte de nuestro Dios.